Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver la covarianza Lorentz del electromagnetismo. ¿Qué es esto de la covarianza? Bueno, pues lo que viene a decir es que una vez hemos encontrado unas nuevas transformaciones, como las que vimos en el capítulo pasado, que son las transformaciones de Lorentz, que son estas que he puesto por aquí a la derecha, pues una vez encontradas, como digo, pues lo que tenemos que hacer es ver si funcionan, si cumplen lo que en un principio nosotros estábamos buscando, que es que sean unas transformaciones que sean válidas tanto para la mecánica como para el electromagnetismo. Entonces la respuesta a todo esto va a ser que sí. Así que lo que vamos a hacer en este capítulo es lo que hicimos en el primero de esta lista y bueno, y en el tercero un poco también. Vamos a ver si las leyes del electromagnetismo, la ecuación de onda y la fuerza de Lorentz, pues al hacerle en vez de una transformación de Galileo, hacerle una transformación de Lorentz, si las ecuaciones son variantes. Que bueno, pues ya os hago un spoiler y pues el resultado va a ser que sí. Bueno, pues entonces vamos a ver la invariancia del electromagnetismo y antes de nada, pues bueno, como veis aquí a la derecha, tenemos las transformaciones de Galileo, que las he dejado, pues simplemente, ahora las voy a borrar, las he dejado para que las comparemos así en un vistazo rápido con las transformaciones de Lorentz, que son estas de aquí abajo. O sea, teníamos antes estas transformaciones para las coordenadas espacial y temporal, para la composición de velocidades y para los campos magnético y eléctrico, ¿vale? Si os dais cuenta, la transformación de los campos es igual que la transformación de las coordenadas. Y luego, ahora, pues tenemos las transformaciones de Lorentz, que son las de la relatividad, y tenemos pues estas de aquí para el espacio y el tiempo. Tenemos esta composición de velocidades y aquí he metido un poco a presión, sin demostrar, las transformaciones de los campos. Entonces, bueno, podríamos argumentar que tendría mucho sentido que, al igual que las transformaciones de Galileo para las coordenadas de temporal y espacial son iguales que la transformación de los campos, pues por ese argumento podríamos avalar que la transformación de los campos magnético y eléctrico pues fuera parecida, o sea, bueno, es en este caso exactamente igual que las transformaciones de Lorentz de la posición y del tiempo. Bueno, pues este argumento está para cogerlo muy justito por los pelos. La demostración de cómo se obtienen estas transformaciones para los campos eléctricos y magnéticos, pues es un cálculo que es directamente horrible, ¿vale? Hay que trabajar con tensores, que pues en el curso no he explicado absolutamente nada de ello. Entonces, pues bueno, pensé en comentarlo, pero es que para comentarlo tendría que dar un curso de primero de tensores y luego de añadir unos cuantos vídeos más en álgebra, de bases duales y tal, bueno, en fin. Así que para que no penséis que me lo saco de la manga, os voy a enseñar el cálculo que he hecho en otra hoja de cómo se obtiene, ¿vale? Para que me creáis lo horrible que es. Bueno, pues aquí tenemos la hoja de cálculo, esta que os comentaba. Entonces en ella lo que vamos es a justificar las transformaciones respecto a sistemas inerciales para el campo eléctrico y para el campo magnético. Estas que tenía antes aquí abajo a la derecha y que pues he introducido sin demostrar. Entonces, bueno, antes de nada, como esta demostración excede el nivel que nosotros tenemos en este curso, pues bueno, el que sepa le voy a pasar por encima, bastante por encima en todos los cálculos que vais a ver a continuación. Entonces, bueno, el que sepa lo que estoy haciendo bien y el que no lo sepa, pues que no se preocupe, porque siempre podrá pausar el vídeo e ir despacito corroborando todos los cálculos que vais a ir viendo. Y luego aparte, cuando termine el tema de relatividad especial, en los últimos capítulos, pues si me animo, pues ya demostraré de todo esto, haré un capítulo especialmente demostrándolo, ¿vale? Entonces, como digo, el objetivo es encontrar esas transformaciones de los campos aquí en esta hoja de cálculo y para ello, pues lo que nos vamos a valer es de las ecuaciones de Maxwell en el vacío. Veis que tienen la restricción de, pues, que aquí en concreto la primera ley es 0, en la cuarta ley, la de Ampère-Maxwell, no aparece el término de la corriente, ¿vale?
y luego pues unas identidades vectoriales y unas identidades tensoriales, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en lo de las identidades tensoriales no me voy a parar nada, porque si no voy a tardar demasiado en comentar todo esto. Entonces, lo que vamos a tener que obtener va a ser un cuadrivector, que va a ser el cuadripotencial, que es este vector que tenemos aquí, porque con él lo que vamos es a montar un tensor de rango 2, en el que van a aparecer, ya veréis, de una forma muy interesante, tanto los campos eléctricos como los campos magnéticos, ¿vale? Entonces va a ser un objeto matemático que nos va a relacionar de una estos dos campos. Para ello, entonces, lo que vamos a coger es primero el potencial vector magnético, que esto pues, es un vector con el que se trabaja en electromagnetismo, y lo que vamos, para transformarlo en un cuadrivector, en un vector de 4 dimensiones, que son con los que se trabaja en la teoría de la relatividad especial, pues vamos a tener que buscar un candidato para que sea esta componente, la componente A sub 0. A super 0. Entonces, mediante, como digo, estas identidades vectoriales que he puesto por aquí encima, pues vamos a llegar a que se tienen que cumplir esta serie de cosas, ¿vale? Se define esto de aquí como menos el gradiente de un campo escalar, y este campo escalar pues va a ser el potencial eléctrico. Y eso de añadir aquí el signo menos, pues bueno, es para que sea conservativo, un montón de cosas que son mini detalles, que como digo, pues ya en capítulos cuando acabe el tema de relatividad, pues ya contaré más detalladamente. Entonces llegamos aquí a que esta componente A super 0 pues tiene que ser 1 entre C por el potencial eléctrico, ¿de acuerdo? Que es un campo escalar. Lo del 1 entre C pues viene nada más que para arreglar esta magnitud dimensionalmente, para que tenga las mismas dimensiones que el A super 1, A super 2 y A super 3, ¿vale? Bueno, pues una vez tenemos ese cuadrivector, lo que hacemos con él es montar el tensor de Faraday, que es este tensor de rango 2 que os decía, que tiene que tener una serie de propiedades y que va a aunar el campo eléctrico y el campo magnético, ¿de acuerdo? Entonces, pues no voy a entrar tampoco mucho en detalle. La forma de obtener este tensor es haciendo lo que se llama un producto cuña con entre las derivadas parciales y el cuadrivector este que os digo. Y pues como veis, aquí en ciertas componentes de este tensor, pues por ejemplo en las 0i, pues aparece 1 menos 1 entre c por el campo eléctrico i. Y a ver dónde está. Y por ejemplo, en esta de aquí, en las i0, que estos i0 lo que está diciendo es la posición en una matriz que va a ser este tensor de rango 2 viene representado por una matriz, pues esto simplemente está diciendo pues la fila iésima, la columna 0. Y en este caso anterior, pues la fila 0, la columna iésima, ¿vale? Entonces, no, en este, pues por ejemplo, la componente 1, 2, la que está en la fila 1, en la columna 2 de este tensor, de esta matriz, pues haciendo esta serie de cálculos vemos que es menos el campo magnético, su componente 3, ¿vale? Bueno, pues vamos a ir avanzando. El tensor de Faraday queda de esta manera. Veis que aparecen el campo eléctrico y el campo magnético. Y simplemente el 1 entre C que aparece acompañando a las componentes del campo eléctrico, pues es para que el tensor, para que todos estos elementos tengan las mismas dimensiones, ¿de acuerdo? Porque no podemos mezclar, sería inconsistente pues tener un objeto que ciertos elementos tengan dimensiones de campo eléctrico y otras de campo magnético, ¿de acuerdo? En concreto, este tensor de Faraday pues tiene todos sus componentes dimensión de campo magnético, ¿vale? Bueno, y aquí abajo, como curiosidad, me he dejado algo que es que una vez hemos hallado el tensor de Faraday, si cogemos la cuadrivelocidad, que es una magnitud que aparece en la teoría de la relatividad, ya la veremos en capítulos posteriores, y junto con la métrica, pues podemos hacer una serie de operaciones, pues primero bajar un índice del tensor de Faraday
Y entonces nos queda esta forma, que creo que pues en concreto han desaparecido algunos signos menos por aquí. Y multiplicando por la carga y contrayendo el tensor con esta cuadrivelocidad, obtenemos la cuadrifuerza. Y la cuadrifuerza, pues obviando la componente temporal, que es esta de aquí, que son, pues eso, son componentes que hasta ahora no han aparecido nunca porque son exclusivas de la teoría de la relatividad, pero las componentes espaciales, la 1, la 2 y la 3, que son la X, la Y y la Z de toda la vida, pues veis que nos van apareciendo pues una serie de expresiones que son bastante familiares. En concreto, si cogemos, que es lo que tengo puesto aquí abajo, si cogemos las componentes 1, 2 y 3, las juntamos en un vector espacial, ¿vale? No un cuadrivector, sino un vector en 3 dimensiones de toda la vida, pues vemos que si podemos ir separando todas estas expresiones, que no es más que esta primera, pues ponerla en la primera componente, esta segunda en la segunda, y bueno, he sacado factor común en todo al factor gamma por la carga, y operando un poquito, pues nos queda gamma por la carga, el campo eléctrico, más el producto vectorial de la velocidad por el campo magnético. Y esto es la fuerza de Lorentz de toda la vida, lo único que aparece el factor gamma pues por aquí multiplicando. Entonces, lo que obtendríamos sería que la fuerza relativista en 3 dimensiones, sin contar con la componente temporal, pues es la fuerza de Lorentz de toda la vida, pero pescamos el factor gamma, al estar en la teoría de la relatividad especial. Y esto tiene bastante sentido, pues porque el factor gamma lo que hace es añade correcciones a los cálculos clásicos cuando estamos en la teoría de la relatividad especial, y no son necesarias estas correcciones cuando no tratamos con velocidades cercanas a la velocidad de la luz, porque cuando tratamos velocidades bajas, el factor gamma es 1. Entonces se entiende que cuando hasta ahora veíamos la fuerza de Lorentz, pues no apareciera este factor gamma y fueran válidas las ecuaciones, pues porque tratábamos con velocidades muy bajas comparadas con la velocidad de la luz. Entonces, pues este factor es un 1 y nos queda la fuerza de Lorentz clásica, ¿vale? Bueno, pues voy a pasar a la segunda hoja de todos estos cálculos. Vale, y entonces aquí ya nos vamos a poner serios con lo que os decía de calcular cómo se relacionan los campos eléctricos y magnéticos vistos por observadores inerciales, respectivamente. Entonces, claro, si os acordáis, en capítulos pasados, la forma que teníamos de relacionar para observadores inerciales estos dos campos, pues venía de las transformaciones de Galileo, y de que ambos sistemas inerciales, por estas transformaciones, observaban las mismas fuerzas, o sea, eran sistemas equivalentes, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en la relatividad especial esto no va a ser así. Vamos a ver al final de este capítulo que las fuerzas vistas por dos observadores inerciales son iguales cuando las velocidades son bajas comparadas con la velocidad de la luz, pero cuando tratamos velocidades altas no van a ser iguales estas fuerzas. ¿Por qué? Pues porque los objetos que van a ser invariantes o equivalentes entre sistemas inerciales ya no van a ser vectores, sino van a ser cuadrivectores, ¿vale? Entonces tenemos que añadir siempre en la teoría de la relatividad especial estas componentes temporales para poder obtener esa simetría de invariancias entre distintos observadores, ¿vale? Aparte que ya las transformaciones que tenemos de coordenadas no son las de Galileo, sino que son las transformaciones de Lorentz, y si recordáis, pues en las transformaciones de Galileo el tiempo era un absoluto. El tiempo prima era igual al tiempo no prima, y esto hacía que a la hora de calcular las transformaciones de los campos, pues pudiéramos hacerlo todo de forma muy fácil, porque en concreto el campo magnético también era igual, visto por dos observadores. Ahora, en las transformaciones de Lorentz, al tener una transformación para el tiempo un poco más compleja, pues esto nos va a dificultar los cálculos, y la forma en la que vamos a tener que obtenerlo, pues es lo que os decía, va a ser trabajar con lo que son tensores, que son estos objetos con índices y tal,
y que exceden los conocimientos que nosotros tenemos hasta ahora. Pero bueno, esto de aquí, pues nada, lo que digo, el que lo sepa bien, el que no, no pasa nada. Aquí lo que vamos a hacer es relacionar con transformaciones de Lorentz. Mejor dicho, vamos a obtener un objeto que va a ser la matriz de Lorentz, que esta ya la hemos visto en las transformaciones de Lorentz, pero que se obtiene haciendo pues eso, estas derivadas parciales y tal. Entonces yo voy a coger la matriz de Lorentz para un movimiento en el eje X, y esto lo que nos va a dar es la relación en cómo ven dos sistemas inerciales que uno se mueve respecto al otro solo en el eje X, pues cómo ven las componentes de un campo eléctrico y un campo magnético que tienen, pues eso, valga la redundancia, coordenadas o componentes en todas las direcciones del espacio. Entonces aquí pues lo que tenemos que hacer es ese tensor de Faraday, que es este, relacionarlo mediante esta matriz, mediante la matriz de Lorentz, con el tensor de Lorentz que vería un observador que se está moviendo, o sea, un observador primo, ¿vale? Entonces, nada, aquí se hacen estas operaciones de aquí, y lo que obtenemos, pues es, aquí más abajo, el tensor de Lorentz prima, que mediante los cálculos estos que he puesto por aquí arriba, ¿vale? Si queréis podéis pausar el vídeo y verlos detalladamente, pues nos relacionan las componentes prima con las no prima. Entonces, pues por ejemplo, vamos a ver, que veáis que en concreto, pues esta componente de aquí, el campo 1' magnético, pues es igual el prima que el no prima, ¿vale? Esto va a pasar con las componentes que van en la dirección del movimiento, pero sin embargo, pues por ejemplo, este de aquí, el campo eléctrico 2', con este menos 1 entre C, pues se relaciona con el no prima mediante esta ecuación, ¿vale? Aquí al final se cancelarían el menos y el 1 entre C con este de aquí, este menos y este 1 entre C, y nos relacionaría el campo eléctrico 2' pues con esto de aquí, por gamma, campo eléctrico 2 menos el factor beta por la velocidad de la luz y tal, ¿vale? Entonces, igualando todas las que no quedan iguales, pues obtenemos las transformaciones de los campos directas, que son las que quedan despejadas las componentes prima de los campos en función de las no prima, ¿de acuerdo? Aquí lo que he hecho pues es pasar a la notación antigua, que es que en vez de poner un número marcando la componente, arriba pues lo paso abajo y pongo una letra, ¿vale? O sea, este E sub X' sería lo que en los cálculos de arriba yo he llamado E super 1', ¿vale? Bueno, pues para poder obtener la relación inversa, ¿vale? O sea, la que quedan despejados los campos no prima en función de los campos prima, pues simplemente pues tenemos que coger pares de ecuaciones y hacer pues como un sistema de toda la vida. Un sistema de dos ecuaciones, pues multiplicaríamos por ciertas cosas alguna de las ecuaciones, sumamos o restamos de forma que dejamos despejado el campo que queremos. Pues en concreto aquí he cogido dos ecuaciones, creo que en una he multiplicado pues al campo magnético Z' por el factor gamma y al campo eléctrico Y' pues por gamma beta entre C. Luego he sumado las ecuaciones y obtengo el campo magnético Z, el no prima, en función de las componentes prima, ¿vale? Pues haciendo este trabajo pues para todas las coordenadas, pues llegamos a la transformación inversa que tengo aquí abajo, que son pues estas, ¿vale? Entonces os decía antes que las componentes de los campos en la dirección del movimiento de los sistemas inerciales, ¿vale? Hemos dicho que se movían solo en el eje X, pues en los campos que observan ambos sistemas en esta dirección, en la dirección del movimiento, permanecen iguales. Sin embargo, los que están las componentes de los campos en las otras direcciones del espacio, pues quedan alteradas de esta forma, ¿vale? Entonces, pues aquí tengo puesto un ejemplo aquí a la derecha, donde, pues bueno, si ponemos la restricción para hacer un ejemplo facilón, en la que solo hay un campo eléctrico en Y
y entonces nosotros ya hemos visto que el campo magnético es perpendicular a este, ¿vale? Entonces lo ponemos en la dirección Z y la velocidad de los sistemas inerciales pues es en X, en la dirección X, ¿vale? Entonces los campos pues quedan relacionados de esta forma, que son las ecuaciones que yo he puesto al principio del vídeo y ya pues aquí quedan demostradas, ¿vale? Vale, pues una vez visto esto, lo que voy a hacer es borrar las transformaciones de Galileo y voy a colocarme estas por aquí arriba para tener sitio. Vale, pues vamos a volver al mismo ejemplo que comentaba antes, a uno facilón, en el que tenemos un campo eléctrico solo en la coordenada Y, un campo magnético solo en la coordenada Z, y vamos a utilizar para comprobar que las leyes de Maxwell son covariantes, o sea que mantienen la forma bajo una transformación de Lorentz, pues vamos a usar esta ecuación de aquí, que es la que usamos en el primer capítulo para demostrar que no era invariante bajo transformaciones de Galileo. Bueno, pues entonces con estos dos campos que he puesto por aquí, pues esta ecuación, el rotacional, es hacer un determinante. Vamos a poner aquí los vectores unitarios, X, Y, Z. En la segunda fila van las derivadas respecto a X, respecto a Y y respecto a Z. Y en la última fila pues van las coordenadas del campo magnético. En este caso pues son 0, 0 y B. Muy bien. Y al lado derecho pues tenemos mu sub 0 por epsilon sub 0, que esto pues ya vimos que era 1 entre la velocidad de la luz al cuadrado por la derivada del campo eléctrico. Que de hecho pues voy a ponerlo ya, que el campo eléctrico pues solo tiene componente Y, entonces es la derivada temporal de la coordenada Y del campo eléctrico por un vector unitario EI. Vale, entonces este determinante pues da en la componente X la derivada respecto a Y de BZ, pero BZ, recordad que tenía que ser una onda y era una onda que se propagaba en el eje X, ¿vale? Esto ya no lo hago ahora porque si no me va a quedar el vídeo excesivamente largo, pero si no, volved a los vídeos atrás, o al primero, creo, y este ejemplo pues lo cogí de una onda que se propagaba en el eje X. Entonces, la derivada respecto a Y de BZ, pues como BZ era del tipo, voy a ponerlo, esto era 1 entre C por E sub 0 y por el coseno de Kx menos omega t, y todo esto por EZ, ¿vale? Entonces, al hacer la derivada respecto a Y, pues como esto no depende de Y, pues esto de aquí es 0. Esta es 0 también, y esta otra pues también es 0. Y por el otro lado pues tenemos esto que es 0, este de aquí es 0 también, y luego tenemos en la componente Y menos la derivada respecto a X de BZ. Vale. Entonces esto es como quedaba el lado izquierdo del igual, que era menos la derivada de BZ respecto a X, esto es la componente Y, igual a 1 entre C cuadrado por la derivada del campo eléctrico en la coordenada Y respecto al tiempo y en la dirección EI. Vale. Bueno, pues entonces, a ver cómo lo hago. Vale, yo creo que ya no necesito esta ecuación, porque una vez obtenida esta, pues lo que vamos a hacer aquí es aplicar la transformación de los campos y la de las derivadas, la regla de la cadena, y a ver si es invariante. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un copy paste. Entonces, aquí lo que vamos a tener es,
vamos a aplicar la transformación de los campos. Entonces tendremos menos la derivada respecto a x de, voy a abrir un corchete mejor, de bz, y bz pues es esto de aquí, a ver, pego un copy paste también, va a ser esto, pero esta c la pasamos dividiendo al otro lado, entonces va a quedar gamma partido c. Vale. Entonces esto por aquí, voy a bajar esto un poco, vale, todo esto por el vector unitario EI, y al lado derecho del igual vamos a tener 1 entre c al cuadrado por la derivada temporal pues de la transformación correspondiente para el campo eléctrico, o sea, esta. Vale. Y esto por el vector EI también. Bueno, pues nada, vamos a ir despacito porque aquí tenemos trabajo. Entonces, ¿qué vamos a poder hacer? Vale, aquí lo que vemos es que gamma está a los dos lados, entonces se cancela, y esta c cancela con un cuadrado de la CD. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a tener menos la derivada. Bueno, esta c va a salir fuera. Menos c por la derivada del campo magnético prima respecto a x, ¿vale? Menos yo creo que voy a pasar de colores porque si no voy a tardar mucho en escribir, menos la derivada de i' respecto a x, ¿vale? Todo esto bien, vale, todo esto, y lo que voy a hacer también es, pues mira, como en ambos lados el vector es el unitario, es el EI, pues voy a pasar de él y ya lo coloco al final, ¿vale? Y al lado derecho pues vamos a tener 1 entre c por la derivada respecto al tiempo de EI' más beta partido c, porque aquí recordad que queda 1 entre c, pero claro, por esta otra c de aquí, entonces se cancela y solo queda beta por la derivada respecto al tiempo de bz'. Vale, pues a ver si no me he equivocado, espero que no. Vale, entonces así queda. Bueno, pues ya me voy a pasar al azul completamente porque bz y ei', pues como he puesto antes, como son ondas, ¿vale? Pues i' como vector, esto lo que va a ser es una función que va a ser en forma de onda, ¿vale? Pero lo que va a depender es de x' y de t'. Ya no va a depender de x y de t, sino de x' y de t'. Y lo mismo con el campo magnético. El campo magnético prima pues se va a definir como una función, en concreto una función senoidal o el coseno, más concretamente, he puesto de ejemplo, como una función pues de x' y de t' también. Entonces aquí, como estamos derivando respecto a x y respecto a t, y no respecto a x' y respecto a t', pues tenemos que aplicar la regla de la cadena. Entonces vamos a tener menos c, y voy a abrir aquí un paréntesis, por
la derivada de b z' y bz' primero depende de x', pues respecto de x' y luego x' respecto a lo que estábamos derivando, que era x, más la segunda dependencia que tenga lo que estamos derivando. En este caso, bz' respecto a t' por la derivada de t' respecto de x, que es lo que estábamos derivando en un momento. Vale. Entonces, todo esto solo para esto de aquí. Muy bien. Ahora, menos beta por la derivada de y' respecto igual de x' y luego derivamos x' respecto a lo que estábamos derivando, que era x, más la derivada de y' respecto a t' por la derivada de t' respecto a x. Vale. Y aquí tendríamos la parte izquierda del igual. Muy bien. Entonces, la parte derecha, pues tenemos aquí 1 entre c por la derivada de y' respecto a x', y ahora estamos derivando respecto al tiempo. O sea, t, más la derivada de y' respecto a la otra coordenada de la que depende, t', y luego derivada de t' respecto a t. Vale. Y todo esto de aquí es esto. Vale, pues vamos con lo último. Ahora tenemos beta por la derivada de bz' respecto a x', derivada de x' respecto a t, que es lo que estamos derivando ahora, más derivada de bz' respecto a t', derivada de t' respecto a t. Muy bien. Pues nada, ahora lo que vamos a ver es qué son estas derivadas parciales. Pues en concreto la derivada de x' respecto a x, pues nos tendremos que ir a la transformación de Lorentz. Entonces aquí si derivamos x' respecto a x, pues solo está gamma, por lo tanto esto de ahí es gamma. La derivada de t' respecto a x, pues aquí esta c la tendremos que llevar dividiendo al otro lado y vamos a tener menos gamma por beta y la c esa que pasaba dividiendo. Entonces esto es menos gamma beta entre c. ¿Vale? Estas de aquí son iguales, esta es gamma y esto es menos gamma beta entre c. Y ahora estas de aquí pues son la derivada de x' respecto a t, pues esto es gamma, bueno, menos gamma beta c, así que menos gamma beta c, y la derivada de t' respecto a t, pues esto es, pasamos esta c dividiendo, se cancelaría con esta t de aquí y solo quedaría gamma, por lo tanto esto de aquí es gamma. Y estas derivadas son iguales, esto es menos gamma beta c, y esta de aquí es gamma. Vale. Entonces, pues a ver, para que no ocupe mucho espacio, yo creo que voy a borrarlas y las voy a poner ya directamente. Entonces, pues a ver, aquí tendríamos gamma, aquí hay que cambiar el signo más por este menos y poner gamma beta partido de c, aquí gamma, aquí hay que cambiar este signo menos y poner gamma beta partido de c, ¿vale? Aquí hay que poner un signo menos, entonces menos gamma beta c, aquí gamma, aquí signo menos, gamma beta c y aquí gamma. Vale, entonces ya borramos esto de aquí.
Muy bien. Y otra cosa que vamos a poder hacer es que, si os dais cuenta, en todos y cada uno de los términos que hay están multiplicados por gamma, ¿vale? Entonces, pues vamos a poder sacar a ambos lados del igual factor común a gamma, y el gamma de un lado con el gamma del otro se van a cancelar. Entonces ya lo que hago directamente es, o bueno, podríamos visualizarlo como que dividimos tanto a la izquierda como a la derecha entre gamma, o sea, o multiplicamos por 1 partido gamma. Entonces, aquí en este término pues seguiría gamma, aquí también, en este de aquí también seguiría, aquí también, aquí se va, aquí igual, aquí también se va y aquí también. Vale, entonces pues podemos vivir un poco mejor. Y pues lo que voy a hacer ya es multiplicar los paréntesis. Entonces, aquí este menos c, pues quito y se queda multiplicado ya este término por menos c. Y esta menos c al multiplicar aquí, pues cancela esta c que está aquí dividiendo, y este menos lo vuelve un más. Vale. Y bueno, aquí va multiplicada una beta, entonces lo que voy a hacer es, voy a ponerlo por aquí, la quito, la voy a poner delante de la derivada para que se vea mejor. Vale. Vale, entonces este término ya va bien, este de aquí igual. Vale. Y este otro de aquí, pues habría que entrar multiplicándolo por menos beta, que era esta, que iba multiplicando a todo este paréntesis de aquí. Entonces, este signo se convierte en más, y aquí pues se queda un beta cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es poner el beta cuadrado este delante de la derivada. Esto va a quedar, a ver, beta cuadrado entre c por esta derivada de aquí, ¿vale? Vale, estupendo. Y ya tenemos el lado izquierdo del igual. Entonces, pues nada, aquí al lado derecho lo que ocurre es que pues este 1 entre c multiplica aquí, y cuando, a ver, sí, multiplica y cancela esta c de aquí. Y cuando entre al otro lado, pues lo divide. O sea que, vamos a ver, aquí se queda menos beta, voy a ponerlo delante, menos beta, y entraba un 1 entre c dividiendo, por lo tanto aquí tenemos más 1 entre c por esto, ¿vale? Entonces ahora pues queda esto de aquí, hay un signo menos que al multiplicar por beta pues se quedaría menos beta, que es esta, por esta derivada, y hay un beta cuadrado a la derecha, o sea, beta cuadrado c por esta derivada de aquí, ¿vale? Entonces esto viene por aquí, esto ya entonces se va, y esa beta que falta, pues, o que estaba de factor común, pues aquí queda así. Vale. Y pues ya tendríamos todo esto después de este sufrimiento. Entonces vamos a ver si tenemos suerte y se nos cancela algo. A ver, vemos que esto y esto está a ambos lados del igual, entonces se cancela. Y a ver si tenemos suerte y se cancela algo más. Sí, esto de aquí y esto de aquí pues está también a ambos lados del igual, o sea que se cancela. Vale, entonces yo creo que ya me va a caber todo en una misma línea para que se vea mejor. Voy a borrar, ¿vale? Y aquí abajo pues igual borro este último término y este primero,
y tenemos esto. Primero subo a la derecha. Vale, pues nada, vamos a seguir calculando. Entonces, a ver, lo que vamos a hacer es nos vamos a llevar los campos magnéticos a la izquierda y los campos eléctricos a la derecha. Entonces vamos a tener menos C derivada de bz' respecto de x', y esto de aquí pues nos lo llevamos con un signo más beta cuadrado c derivada de bz' respecto a x. Vale. Y a la derecha pues tenemos 1 partido c derivada del campo eléctrico respecto al tiempo prima, y este término pues nos lo llevamos restando. Tenemos beta cuadrado entre c derivada de y' respecto a t'. Vale, pues ¿qué vamos a hacer? Pues aquí a la izquierda, vale, ya esto lo veo claro, vamos a sacar menos c de factor común por la izquierda, y por la derecha vamos a sacar factor común a la derivada de bz' respecto a x'. Entonces aquí se va a quedar un 1. Como hemos sacado un menos de factor común, este más se convierte en menos y queda un beta cuadrado, ¿vale? Y pues la derivada de bz' respecto a x', a este lado del igual. Y al lado derecho del igual pues vamos a sacar por la izquierda factor común 1 entre c, y por la derecha derivada del campo eléctrico respecto al tiempo, prima. Entonces se va a volver a quedar aquí un 1 y aquí un menos beta al cuadrado por la derivada de y' respecto al tiempo prima. Vale, pues se nos cancela este término, y este c pues no lo vamos a llevar dividiendo. Voy a borrar esto para no escribir tanto. Y este c lo llevamos dividiendo aquí a este lado, y entonces esto es un cuadrado, este menos se queda aquí, y pues nos queda esto. Entonces, lo que tendríamos que hacer ahora es aplicar una composición de velocidades relativista a la velocidad de la luz. Pero, pues nosotros ya sabemos, porque lo hemos hecho en el capítulo pasado, que la luz es invariante, o sea, tiene el mismo valor, da igual en qué sistema inercial estemos. Pero bueno, aún así lo vamos a ver. Pues vamos a coger esta ecuación. Entonces, si esta velocidad es la no prima, que es la que teníamos en esta ecuación de aquí, ¿vale? Pues significa que aquí la v pues es c, ¿vale? Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es despejar v' a ver qué velocidad nos da. Entonces, para empezar, pues ya esta c se cancela con esta otra, ¿vale? Y aquí queda un 1. Y lo que vamos a hacer pues es subir el denominador este al otro lado, o sea, c más beta v' igual a v' más beta c. Vale, entonces nos llevamos para la izquierda, vamos a dejar c menos beta c, y a la derecha pues tenemos v' y nos llevamos este otro menos beta v'. Entonces esto nos queda c por 1 menos beta igual a, sacamos factor común v' y se queda 1 menos beta. Se cancela esto de aquí y lo que nos queda es que v' pues es t. Por lo tanto, pues aquí da igual que pongamos una prima en esta c o no la pongamos, porque la velocidad de la luz, pues al ser
al estar observando una onda electromagnética que se mueve a esta velocidad, en el ejemplo que estamos viendo y que llevamos viendo capítulos atrás, pues no hace falta hacer una composición de velocidades porque es la luz. Entonces, pues a ver, voy a borrar esto. Vale, entonces comparando, pues voilà, vemos que al hacer una transformación de Lorentz a la ecuación de Maxwell que hemos cogido, en concreto a la del rotacional del campo magnético en las ecuaciones de Maxwell en el vacío, ¿vale? Si no, esa ecuación que he cogido lleva más términos, pero bueno, os recomiendo también que si estáis viendo este capítulo que hayáis o que veáis los capítulos previos, porque llevo viniendo un mismo hilo con ejemplos y tratando un tema en concreto, pues el mismo varios capítulos. Entonces, claro, a lo mejor si solo habéis visto este no entendéis nada. Bueno, pues lo que vemos es que al hacer una transformación de Lorentz a esta ecuación, pues queda la ecuación invariante, o sea, mantiene la forma. Por lo tanto, con los postulados de relatividad que impusimos y con los que dedujimos las transformaciones de Lorentz, pues vemos que el electromagnetismo era ya relativista, ¿vale? O sea, vemos que si tomamos estas transformaciones como válidas, no tenemos que añadir o meter, como se suele decir, ad hoc, ningún elemento extra como querían hacer con el éter en la teoría electromagnética de Maxwell, sino que el problema, como sospechábamos, pues venía de que las transformaciones del movimiento, las de Galileo, pues eran las que no eran correctas. Eran correctas, pero en un ámbito, en un régimen de velocidades muy bajos comparadas con la de la luz. Cuando ya nos íbamos a velocidades altas o queríamos incorporar esas transformaciones al electromagnetismo, pues entonces ya empezaron a surgir estos fallos. Así que nada, lo que vamos a hacer ahora es, pues bueno, esto podéis hacerlo con las ecuaciones de Maxwell que sea y tiene que dar, ¿vale? Lo he hecho con una, pues ya el que tenga más curiosidad que podéis coger como ejercicio la otra, la del rotacional del campo eléctrico y ver qué pasa exactamente lo mismo. Y pues bueno, lo que voy a hacer ahora es lo mismo, pero con la ecuación de onda, que raro sería que las ecuaciones de Maxwell fueran invariantes y la ecuación de onda no, que se deduce de estas ecuaciones. Pero bueno, para que lo veáis voy a hacerlo también. Vale, entonces aquí tenemos una ecuación de onda electromagnética. Los campos estos de encima, olvidaos de momento, en este ejemplo no los vamos a necesitar, pero en el siguiente, que voy a poner la fuerza de Lorentz, sí. Entonces por eso no lo borro. Bueno, pues esta es la ecuación de onda para un sistema supuestamente en reposo respecto al medio en el que se propaga la onda, pero pues como ya hemos visto, como la velocidad de la luz pues se propaga en el vacío absoluto, no necesita de ningún medio, pues vamos a ver que al hacer una transformación de Lorentz de la ecuación de onda, pues se va a quedar igual. Entonces, lo que vamos a querer saber es cómo actúa una derivada, pues la primera respecto al tiempo, sobre una función de onda que depende de x' y de t', entonces esto va a ser la derivada de la función de onda respecto a la primera coordenada de la que depende, o sea, x', esto es exactamente igual. Estábamos derivando respecto al tiempo, ¿vale? Esto es exactamente igual que lo que acabamos de hacer, más la derivada de la función de onda respecto a la otra coordenada de la que depende y regla de la cadena pues respecto a lo que estamos derivando. Vale. Entonces, la derivada de x' respecto a t, pues esto ya hemos visto que, voy a abrir aquí un corchete, la derivada de x' respecto a t pues es menos beta, menos gamma beta c. Vale, x' respecto a t, sí. Entonces esto queda menos gamma beta c por una derivada respecto a x' y luego la derivada de t' respecto a t, pues pasábamos dividiendo la c, se cancela con esta y queda gamma. O sea, aquí tenemos más gamma, una derivada respecto a t',
esto queda como un operador, por eso lo pongo con corchetes, y aquí tendríamos la función de onda esta. Vale. Entonces, aplicar una segunda derivada respecto al tiempo a una función de onda que depende de x' y t', pues sería derivar respecto al tiempo pues todo esto de aquí. Entonces aquí pues podríamos hacer dos cosas. Podríamos ir metiendo cada una de esta derivada pues por la propiedad distributiva, meterla en cada uno, primero aquí y luego aquí, y luego al aplicarla sobre la función de onda pues volver a hacer una regla de la cadena, pero eso va a dar exactamente lo mismo que intercambiar de posición estos dos operadores, ¿vale? Que va a ser lo que vamos a hacer. Esto vamos a ponerlo por aquí, aplicando lo que se llama el teorema de Schwarz o de Schwarz en alemán, que es que si la función que estamos derivando pues es bien comportada, que se llama, pues da igual derivarla primero respecto a una variable y luego respecto a otra, ¿vale? O sea, se aplica como una especie de propiedad conmutativa con operadores, ¿vale? Entonces, pues esta derivada aplicada a la función de onda pues es exactamente esto de aquí. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es pues otro copy-paste y pues nada, estos operadores se multiplican exactamente igual que como si fueran números. Entonces lo que vamos a tener es pues este por este va a quedar gamma al cuadrado, beta al cuadrado, c al cuadrado, segunda derivada respecto a x' al cuadrado. Todo esto, se me olvida el corchete, menos gamma al cuadrado, beta c, segunda derivada pues respecto a x' y respecto a t', vale, luego menos gamma cuadrado, pero si os dais cuenta, este de aquí por este va a dar esto mismo, pero estas dos derivadas pues va a estar en esta posición la de la x y en esta de aquí la de la t, pero por el teorema este que acabo de decir, pues va a ser exactamente lo mismo. Entonces eso pues va a ser poner aquí un 2 y luego va a quedar este por este más gamma al cuadrado, segunda derivada respecto al tiempo prima al cuadrado. Vale, y todo esto por la función de onda prima. Pues nada, entonces esto es lo que es derivar dos veces la función de onda. Voy a copiarlo por aquí arriba. Vale, pues ahora vamos a ver cómo es derivar respecto a x', pues esta misma función de onda. Entonces, derivaremos la función de onda. Perdón, respecto a x', no, respecto a x. Vale, eso sí. Entonces, ahora sí, x' respecto a x, más función de onda, t' y t' respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces, este operador pues nos va a dar la derivada de x' respecto a x, pues eso es gamma, por lo tanto gamma derivada respecto a x', y la de t' respecto a x, pues esto es esta c, a ver, sí, esta c pasa dividiendo, entonces tenemos menos gamma beta partido 3. Vale. Menos gamma beta partido de c derivada respecto a t'. Vale. Y todo esto por la función de onda x', t'. Pues ahora repetimos lo mismo, la segunda derivada respecto a x cuadrado de la función de onda, pues esto por los mismos argumentos de antes, pues ya lo hago directamente,
pues va a ser a aplicar 2 veces este operador de aquí. Entonces pues ya lo pongo. Vale. Entonces pues esto va a quedar como gamma cuadrado, segunda derivada respecto a x' al cuadrado, por este va a quedar menos gamma gamma al cuadrado beta partido de c por la segunda derivada respecto de x' y aquí de prima, ¿vale? Y luego este por este va a dar exactamente lo mismo, así que pongo un 2. Y luego en el último pues va a dar más gamma cuadrado beta cuadrado entre c al cuadrado segunda derivada respecto a t' al cuadrado. ¿Vale? Todo esto por la ecuación de onda. Entonces esto es lo que da derivar 2 veces respecto a x. Voy a copiarlo por aquí. Vale, pues ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar la receta de la ecuación de onda, que es pues derivar 2 veces respecto al tiempo sobre la función de onda, pero eso pues ya hemos visto que es todo este carro de aquí. Por lo tanto, hacemos un copy-paste. Muy bien. Quito este corchete. Y ahora menos c cuadrado multiplicando a una segunda derivada respecto a x aplicada a la función de onda, que es este otro carro de aquí. Entonces hago otro copy-paste, le quito el corchete por la izquierda y todo esto por la función de onda x' t' igual a 0. Vale, entonces si no me he equivocado, pues por aquí se deberían ir cosas. A ver, lo primero que vamos a hacer es multiplicar este menos c cuadrado a todo este corchete. Entonces, en este último término, lo único que va a cambiar es que se va a poner aquí un menos y este c cuadrado del denominador se va a ir. Entonces, menos esto, ¿vale? Aquí este menos lo va a convertir en un más, se va a ir una c del denominador, pero se va a quedar otra. Así que la pongo por aquí, ¿vale? Y aquí, pues nada, menos c cuadrado por esto. Vale. Entonces, vemos que este término y este se van a cancelar, ¿vale? Son exactamente iguales, así que van fuera. Y pues a ver, voy a ir borrando para no escribir tanto. Vale, entonces lo que vamos a hacer es vamos a agrupar las derivadas respecto al tiempo a la izquierda. Entonces voy a llevarme esto de aquí que está sumando, me lo voy a traer acá, ¿vale? Aquí entonces teníamos un más y esto de aquí, pues a ver, este está sumando, entonces este voy a traérmelo para acá, este otro está restando, me lo traigo por aquí y vale, y pues ya más o menos se puede trabajar. Vale. Bueno, pues a ver qué podemos hacer. Vamos a ver. Aquí a estos términos pues podemos sacar gamma cuadrado de factor común por la izquierda y la derivada, la segunda derivada respecto al tiempo por la derecha. Entonces aquí se queda 1 menos beta al cuadrado, segunda derivada respecto al tiempo primo al cuadrado, ¿vale? Y aquí a estos términos pues
Vale, aquí está este menos, hay una c cuadrado, pues vamos a sacar por la izquierda menos gamma cuadrado c cuadrado, ¿vale? Y por la derecha la segunda derivada respecto a x' al cuadrado. Entonces aquí queda, como he sacado el menos, aquí queda un 1 y aquí a la derecha pues queda menos beta al cuadrado, segunda derivada respecto a x' al cuadrado. Vale. Todo esto igual a 0. Muy bien. Entonces, 1 menos beta al cuadrado, pues es, espero que lo sepáis, 1 entre gamma al cuadrado. ¿Vale? Entonces, gamma al cuadrado se cancela con esto de aquí, este con este, y pues yo creo que ya recuperamos la antigua ecuación de onda. Este gamma también se va y a ver qué tenemos. Pues tenemos por aquí una derivada segunda respecto al tiempo prima menos un c cuadrado que ya no le aplico la composición de velocidades por lo que ya lo hemos hecho antes, menos c cuadrado por esta historia. Vale, entonces vamos a comparar. Vale, pues esto hemos obtenido y pues nada, vemos que pasa como con el caso anterior. La ecuación de onda para una onda electromagnética que, claro, no tiene ningún medio en el que propagarse, es el vacío, pues es invariante bajo una transformación de Lorentz. Así que pues vemos que estas nuevas transformaciones que hemos encontrado pues nos salvan. Ahora veis por qué Einstein ganó la fama que ganó, porque es que le dio un vuelco a todo y bueno, y eso que todavía no hemos hablado, que ya lo haremos en capítulos siguientes, que lo de que la dilatación del tiempo y la contracción de la longitud, que bueno, para alguien experimentado se ve a simple vista, pero bueno, ya hablaremos de eso. Pero, como digo, soluciona pues todos los problemas que se nos formaron en el capítulo 1 y en el 3. Vale, pues ahora por último vamos a ver la fuerza de Lorentz. Muy bien, pues la fuerza de Lorentz la hemos visto al principio del vídeo de pasada en el cálculo ese de los tensores y tal. Pues es exactamente igual, lo único que se le añade el factor gamma. Entonces, se puede entender que sea así la fuerza de Lorentz relativista porque, volviendo al caso en el que U es mucho más pequeño que C, donde U es la velocidad entre los dos sistemas que va dentro del factor gamma, ¿vale? Pues en ese caso tenemos que U entre C es mucho más pequeño que 1, despejando aquí la C, y esto es igual a decir que cuando U entre C es mucho más pequeño que 1, pues es equivalente a decir que U entre C es casi 0. Entonces podemos aproximar cuando esto ocurre a que el factor gamma es casi 1. Si recordáis, gamma pues es 1 entre la raíz de 1 menos U al cuadrado entre C al cuadrado. Entonces si U entre C tiende a 0, pues queda la raíz de 1 y 1 entre 1 pues es 1, queda gamma aproximadamente 1. Entonces si gamma es aproximadamente 1, a velocidades bajas pues la fuerza de Lorentz es exactamente, a ver, se me ha olvidado poner aquí la flecha. Entonces la fuerza de Lorentz a velocidades bajas comparadas con la de la luz, pues si gamma es 1, nos lo cargamos y recuperamos la fuerza de Lorentz que teníamos en el electromagnetismo clásico. ¿De acuerdo? Por lo tanto, se entiende perfectamente desde el punto de vista así no muy argumentado, pues que esto sea así. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es, vamos a coger esta ecuación, vamos a hacer el producto vectorial y tal,
y luego pues vamos a hacer la transformación de los campos magnético y eléctrico y a ver si pasa que llegamos a esta igualdad. Si al hacer eso, bueno, voy a hacerlo y ahora lo comento. Vamos a ver, tendremos la carga por gamma, el campo eléctrico hemos dicho que solo tiene en la componente Y, por lo tanto esto irá por ahí, y V va en la componente X y el campo magnético en la componente Z. Entonces, en este producto vectorial, pues vamos a sacar, ahora pongo el signo, vamos a sacar V, voy a ponerlo en X, por BZ, y quedará el producto vectorial de EX por EZ, esto es menos EY, por lo tanto, aquí va un signo menos y aquí va un EY. Vale. Entonces, lo que voy a hacer es sacar factor común el EY. Entonces, esto queda así. Vale. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es donde pone EY, voy a meter esta ecuación, donde pone BZ voy a meter esta otra, y donde está la velocidad, pues voy a meter la transformación, la composición de velocidades, ¿vale? Entonces, como digo, a ver si llegamos a esta ecuación. Bueno, pues entonces voy a pasarme ya al color azul. Entonces vamos a tener Q por gamma por EI. Voy a hacer un copy paste. Es todo esto, ¿vale? Tendremos menos Vx, Vx es toda esta ecuación de aquí, y voy a poner la X aquí, ¿vale? Y bueno, me estoy dando cuenta que no me va a caber, así que me voy a venir aquí abajo. Vale. Y ahora por BZ, pero cuidado aquí porque BZ va multiplicado por una C, entonces hay que pasar esa C dividiendo. Vamos a tener gamma entre C y ahora ya multiplicado por este paréntesis. Vale. Entonces, pues nada, ahora lo que nos toca es operar a ver si llegamos a alguna parte. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sacar factor común a este denominador de aquí. Entonces vamos a tener Q por gamma entre C más beta Vx'. Vale. Y todo esto multiplicando a, pues al haberlo sacado como factor común, aquí en el primer término que no estaba, pues queda multiplicando. Entonces C más beta Vx' por esto de aquí, y me estoy dando cuenta que gamma, que está tanto aquí como aquí, pues lo podemos sacar como factor común, y al gamma que había pues queda gamma al cuadrado, y esta C de aquí se cancela con esta otra, ¿vale? Y entonces ahora tenemos menos Vx' más beta C por esto otro. Vale. Entonces tendremos Q gamma al cuadrado entre C más beta Vx', y ahora ya pues vamos a multiplicarlo todo, pues tendremos C por E y' más beta C cuadrado por dz',
más beta vx' por y' más beta cuadrado, voy a poner beta cuadrado vx' por c por bz'. Vale. Y en el otro sitio, como hay un menos, va a ir todo multiplicado, va a ir todo con signo negativo. Voy a irme por aquí abajo, menos vx' por c por bz'. Vale. Menos vx' por beta por ei'. Menos beta c cuadrado por bz'. Y luego menos beta cuadrado c por ei'. Vale. Entonces, a ver, que yo creo que se nos cancela algo. En concreto, esto de aquí. Y esto va afuera. Y a ver, algo más. Beta vx'. Sí. Y este de aquí. Con este de aquí, estos dos van fuera. ¿Vale? Entonces voy a borrar y voy a subirme esto de abajo. Y pues aquí sí me he dado cuenta que me falta. Ahora habréis pensado que lo he puesto multiplicando. Aquí me falta justo aquí el signo más. Bueno, espero que os hayáis dado cuenta de que ha sido un fallo. Vale. Y pues nada, esto de aquí va afuera. Entonces, pues eso, me subo esta historia para arriba. Vale, entonces así queda. Muy bien. Pues a ver qué vamos a hacer. Esto queda exactamente igual. Q por gamma al cuadrado entre c más beta vx'. Y aquí, a ver qué hacemos. Pues donde hay un EI, pues tenemos que vamos a sacar por la izquierda factor común AC y por la derecha a EI'. Entonces nos queda 1 menos beta cuadrado EI'. Y con el campo magnético, pues vamos a sacar por la izquierda factor común una C y un menos. Vamos a tener menos C, un paréntesis por aquí, y por la derecha vamos a sacar factor común Vx' por el campo magnético prima. Vale. Entonces en el paréntesis pues nos va a quedar 1 menos beta al cuadrado. Estupendo. Y bueno, habréis notado que se me ha olvidado poner el carácter vectorial. Luego ya en la ecuación final lo pongo para no escribir tanto. Entonces 1 menos beta cuadrado es 1 entre gamma al cuadrado, que con este gamma al cuadrado pues se van a ir todos. Muy bien. Y pues vamos a sacar factor común a esta C, vamos a tener la carga por la velocidad de la luz. Y vamos a sacar también aquí, sabiendo que beta es U entre C, pues vamos a sacar factor común a una C. Y entonces vamos a tener 1 más U por Vx' entre C al cuadrado. Vale. Entonces, esta C de aquí se va con esta otra C. Y aquí nos queda EI' menos Vx' por Bz'. Vale. Entonces, a ver, voy a separarlo un poquito porque, claro, este término voy a quitar esta carga
pongo aquí un 1 y la carga aquí. Vale. Entonces, este término que ha aparecido aquí, pues lo que nos está diciendo es que, porque claro, esto de aquí es la fuerza de Lorentz prima, pero la clásica. Nosotros estamos buscando la relativista. Bueno, pues esto no lo hice en el capítulo pasado, voy a hacerlo ahora rápido, no sin demostrar, pero cuando las aceleraciones en relatividad comenté que pues calculando los diferenciales de la composición de velocidades y dividiéndolos entre un diferencial de tiempo, pues calculábamos cómo ambos sistemas describen la aceleración de una partícula. Lo que pasa es que esa aceleración que van a describir los sistemas no va a ser la misma. No va a pasar como en las transformaciones de Galileo, que la aceleración era un invariante, pues en relatividad no pasa eso, ¿vale? En concreto, la fórmula se queda de esta manera. Se queda que la aceleración es c al cubo por a' entre gamma al cubo por c más beta vx' y todo esto al cubo. Vale, esta es la fórmula que queda lo de la aceleración, que como digo, esto ya lo trataremos en capítulos posteriores, ¿vale? No me voy a hacer el loco, que sé que esto es interesante, que nunca nadie lo explica. Vale, entonces, aquí sacando factor común a una c, pues esta fórmula queda como bueno, voy a ponerlo aquí sale un c al cubo de aquí, entonces esto se vuelve un 1 y la beta, pues vamos a ponerla como 1, esto se quedaría como más u y aquí se quedaría dividido entre c al cuadrado, ¿vale? Por lo tanto, esta c al cubo se va con esta otra y si subimos esto, despejamos esto de aquí, que justo es esto, pero sin estar al cubo, pues nos queda que 1 más u por vx' entre c al cuadrado, pues esto es a' entre gamma al cubo por a la raíz cúbica. A ver, que igual me queda un poco ahí mal puesto. Vale. Entonces, de esta raíz cúbica, pues sale 1 entre gamma, ¿vale? Porque gamma está elevado al cubo. Entonces, como todo esto está dividiendo es 1 entre esto, pues aquí lo que va a venir es la inversa de esto. Por lo tanto, vamos a tener pues la raíz cúbica de a entre a', gamma al cubo, que aquí está dividiendo, al darle la vuelta está multiplicando, pero como sale fuera de la raíz, pues sale como gamma. Y ya pues queda q por i' menos vx' por dz. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, pues ya sí que es la fuerza de Lorentz del sistema prima, o sea, esta. Por lo tanto, vemos que no hemos obtenido una invariancia entre fuerzas, pues como ya os he ido contando, que no he demostrado, pero que las aceleraciones en relatividad especial no son un invariante. Esto, bueno, claro, voy a poner ya el vector unitario EI que me he ido dejando todo el rato. Y entonces ya, desde carácter vectorial, vale. Entonces a lo que hemos llegado es a que, voy a borrar esto,
a que la fuerza de Lorentz que ve un observador en reposo para una cierta carga, ¿vale? En un movimiento acelerado, pues es este factor que es la raíz cúbica de A entre A' por la fuerza prima, ¿vale? Entonces, a ver, voy a borrar este cálculo un momentito. Vale, pues entonces, como decía, claramente las fuerzas pues no son iguales, ¿vale? En relatividad, pues esto ya he comentado que es normal y solo van a ser iguales en el límite otra vez en el que U sea muy pequeño comparado con la velocidad de la luz, de manera que U entre C pues sea aproximadamente 0. Como U entre C es beta, pues en la ecuación de la aceleración, si esto se va a 0, entonces nos queda aquí C al cubo por, voy a poner azul, por A', aquí nos queda gamma al cubo y solo sobrevive dentro de este paréntesis al cubo esta C al cubo. Entonces, esta C se cancela con esta y gamma es aproximadamente 1. Y 1 elevado al cubo pues sigue siendo 1. Y entonces, en este caso límite, en el que la velocidad del sistema en movimiento es muy pequeña, pues entonces las aceleraciones son iguales, ¿vale? Como pasa con Galileo, ¿vale? En este límite, pues recuperamos la invariancia de las aceleraciones. Entonces, en este límite, pues como las aceleraciones son iguales, esta raíz de aquí se hace 1 y en ese límite y solo en ese límite, pues las fuerzas son la misma. Y bueno, recordad que cada una de estas fuerzas pues lleva este factor gamma. Lo que pasa es que claro, que en el límite pues gamma se hace 1 y pues solo las fuerzas son iguales cuando las velocidades son pequeñas y aparte ya la fuerza de Lorentz pasa a ser la fuerza de Lorentz clásica. La gamma tiende a 1, ¿de acuerdo? Entonces pues nada, esto lo único que nos dice es que pues todo es lógico y correcto y está bien. Y aparte, pues bueno, que en el límite las aceleraciones son iguales, en el límite galileano, o sea que todo perfecto. Pero, pues bueno, estas son las cosas que tiene la relatividad especial. Así que nada, pues ya espero que os haya quedado claro este capítulo de hoy y ya pues nos vemos en el siguiente.